Hoy vamos a trabajar leyendo el capítulo 3 de Peter Pan. Hola estudiantes, hoy vas a leer y responder preguntas acerca del capítulo 3 de Peter Pan y vas a hacer conexiones entre el capítulo 3 y el contexto historial que leímos. Vas a necesitar tu libro de Peter Pan y la hoja que te voy a dar en español. Vas a necesitar las preguntas del capítulo 3 que están en la página del 8 al 11, tu carpeta roja y lápiz. Revisando el objetivo de aprendizaje. Nuestro objetivo hoy es explicar cómo el capítulo 3 de Peter Pan se basa en los capítulos 1 y 2 y explicar cómo una ilustración contribuye al texto, o sea, cómo la foto nos hace entender lo que estamos leyendo. Capítulo 3. Besos de bellota y hadas celosas. Las luces de noche todavía estaban encendidas cuando el señor y la señora Darling abandonaban la casa. Pero a veces, incluso una lámpara de noche se cansa. Es muchísimo trabajo, como puedes imaginar, tratar de permanecer brillante todo el tiempo. La luz de Wendy se apagó primero. Bostezó, y como el bostezo era contagioso, las otras luces también bostezaron rápidamente. Luego, antes de que ninguna de las luces pudiera cerrar la boca, las tres se apagaron por la brisa resultante. Ahora, vas a ir a la página donde está la pregunta número 2 y vas a responder esta pregunta. En la página 17 dice, bostezó, y como los bostezos son contagiosos, las otras luces también bostezaron rápidamente. Basado en el contexto, leer la palabra, ¿qué crees que significa contagioso? A. Difícil. B. Enojado. C. Infeliz. O D. Atractivo. La habitación de los niños, sin embargo, todavía no estaba a oscuras. Un extraño brillo parpadeante surgió del interior de una jarra de agua. Dentro había una hada, no más grande que tu mano. Su nombre era Tinker Bell, y estaba en la jarra buscando la sombra de Peter. Peter apareció a continuación. «Tink», llamó suavemente, «¿está mi sombra en esta jarra?» «No», respondió Tink, emergiendo. Cuando Tinker Bell hablaba, sonaba como campanas. Era un lenguaje especial de hadas que solo Peter y sus hijos podían entender. Campanilla le dijo a Peter que acababa de ver su sombra en los cajones de la cómoda. Peter abrió los cajones, amontonó la ropa en el suelo y encontró su sombra. Agarrándolo, intentó ponérselo como si fuera un sombrero, pero se le saltó de la cabeza. Su sombra, al parecer, no lo quería de regreso. Peter se sentó en el suelo y empezó a llorar. Sus gritos despertaron a Wendy y ella se sentó en la cama. Ahora vamos a responder la pregunta número 3 que dice, en la página 18, Tinker Bell se describe como emergente. ¿Qué significa emergente? ¿Y de qué está saliendo ella? Puedes hacer un dibujo para mostrar a Tinker Bell emergiendo. Puedes utilizar un diccionario si es necesario para saber qué significa la palabra. Disculpe, preguntó cortésmente. ¿Quién eres? Soy Peter Pan, dijo. ¿Quién eres? Mi nombre es Wendy Darling. ¿Vivo aquí? Vivo segunda a la derecha, dijo Peter, y luego sigo recto hasta la mañana. Esa es una diversión divertida, dijo Wendy. No veo qué tiene de gracioso, resopló Peter, avergonzado. Bueno, ¿qué escribe la gente en el sobre cuando te envía cartas? Preguntó Wendy. Nadie me envía cartas, dijo Peter en voz baja. Ahora no solo estaba avergonzado, sino también triste por la falta de cartas. ¿Cuando tu madre recibe cartas? Wendy lo intentó débilmente. Oh, no tengo madre,
dijo Peter con voz normal. La extraña dirección y la falta de carta la habían molestado brevemente, pero sentía que las madres estaban sobrevaloradas. Para Wendy, sin embargo, una dirección divertida, sin cartas y sin madre, le parecían increíblemente tristes. Oh, Peter, con razón estabas llorando, ella dijo. Ella se levantó de la cama y corrió a abrazarlo. No estaba llorando por no tener una madre, resopló. Estaba llorando porque no puedo volver a ponerme la sombra. ¿Tienes pegamento? Wendy sonrió. Que exactamente como un niño. No puedes volver a pegarlo, tonto. Hay que coserlo. Yo lo haré por ti. Sintiéndose muy importante, Wendy consiguió su kit de costura. En cuestión de minutos, la sombra volvió a donde pertenecía, aunque estuviera un poco arrugada. Wendy se preguntó brevemente si debería haberlo planchado primero. ¡Yippee! Gritó Peter, dando vueltas frente al espejo. Mírame a mí y a mi hermosa sombra. Vuelve a escuchar la última parte. Luego vuelve a mirar la ilustración de la página 19, parte 1. ¿Qué muestra la ilustración? A. A Peter buscando su sombra. B. A Peter girando con su sombra cosida. C. Peter está molesto porque no puede volver a ponerse su sombra. O D. Peter hablando con Wendy. La parte 2. ¿Cómo contribuye esta ilustración al texto? Nos ayuda a comprender mejor un estado de ánimo, al personaje o el lugar donde está pasando la historia. Subraya todas las respuestas correctas. Cuando termines, explica qué te ayuda a entender sobre el estado del ánimo, del personaje o del lugar donde está tomando lugar la historia. Un agradecimiento podría ser cortés, sugirió Wendy. ¿Para qué? Preguntó Peter. Esto enfureció tanto a Wendy que se volvió a la cama y se cubrió la cara con las mantas hasta que Peter se disculpó. Te perdonaré si me das un beso, dijo Wendy, volviendo la mejilla hacia él. Tenía la edad en la que empezaba a pensar en besos. Peter vaciló confundido. Finalmente dejó caer un botón de bellota en su mano. Al darse cuenta de que Peter aún no tenía esa edad y no querer avergonzarlo, Wendy le agradeció cortésmente y le dijo que llevaría su beso en un cordón alrededor de su cuello. ¿Cuántos años tienes? Preguntó ella. No lo sé, dijo Peter. Me escapé el mismo día que nací, después de escuchar a mis padres hablar sobre lo que yo sería cuando fuera mayor. ¿Por qué? Preguntó Wendy. No quería crecer, dijo Peter simplemente. Ahora vivo con los niños perdidos y las hadas. ¿Hadas? Wendy palpitó con los ojos muy abiertos. Inmediatamente comenzó a preguntarle a Peter todo lo que se le ocurría preguntar sobre las hadas. Verás, explicó Peter, cuando el primer bebé rió por primera vez, su risa se rompió en 1.000.000 de pedazos. Cada pedazo se convirtió en un hada. Esta charla sobre las hadas de repente le recordó a Peter de Tinker Bell, que estaba terriblemente callada. Se levantó para buscarla. Wendy se levantó de un salto emocionada. ¿Quieres decir que hay un hada real en esta habitación? Ambos la escucharon, pero lo único que Wendy podía oír era un tintineo de las campanas. Oh, es Tinker Bell. Es el lenguaje de hadas. Peter frunció el ceño. Y parece venir del interior de esa cómoda. De repente, Peter se rió. Se dio cuenta que había encerrado a Tink en el cajón. Ella debe haber entrado volando cuando él alcanzó a su sombra. Oh, cómo gritó cuando él la dejó salir. Tink, dijo, mirándola volar por la habitación con furia. ¿Qué lenguaje?
¿Qué está diciendo? Preguntó Wendy, observando el borrón enojado. Ojalá se quedara quieta para poder verla. ¿Será mi hada? Tink, dijo Peter. Quédate quieta por un segundo, ¿quieres? Wendy quiere verte y que sea su hada. Tinkerbell tintineó algo enojado en respuesta. Ella dice que eres una niña enorme y fea y que no puede ser tu hada porque es mi hada. Bueno, resopló Wendy. Ella no es muy educada. Peter tuvo que estar de acuerdo. Como Tinkerbell no cooperaba, Wendy volvió su atención a Peter. Tenía muchas más preguntas para él. Le contó todo sobre los niños perdidos que se habían caído de sus cochecitos cuando eran bebés y nunca habían sido reclamados. Soy su capitán, dijo. ¡Qué divertido!, respondió Wendy. ¿Por qué no hay chicas en la isla? Oh, no, respondió Peter. Las niñas son demasiado inteligentes para caerse de sus cochecitos. Qué lindo decir, respondió Wendy sonrojándose. De repente, Wendy gritó. Se sentía como que si alguien lo hubiera tirado del pelo. Esa debe ser Tink, explicó Peter. Ella ciertamente está siendo traviesa hoy. Tinkerbell le dijo a Peter que seguiría comportándose mal mientras Peter siguiera siendo amable con Wendy. Al igual que el señor Darling, parecía que la pequeña hada sufría un caso enorme de celos. Ahora vamos a ver la pregunta número 6. Dice que en la página 25, el autor describe cómo Tinkerbell le dijo a Peter que seguiría comportándose mal mientras Peter siguiera siendo amable con Wendy. Esto es un trabajo que vamos a hacer con la clase, eso sí, por favor puedes mirar a la pantalla, porque comportarse mal en inglés se dice misbehave y tenemos que romper esta palabra en pedazos. Vamos a registrar el significado de cada parte de la palabra en la fila de definición del cuadro y vamos a utilizar la lista de afijos y un diccionario para que nos ayuden. En la parte 3 dice, ¿qué significa portarse mal? Y vamos a subrayar la respuesta correcta. A. Actuar de manera inapropiada. B. Actuar de manera peligrosa. C. Actuar de manera apropiada. O D. Actuar de manera impredecible. En este capítulo, ¿qué piensa Tinkerbell de Wendy? Subraya la respuesta correcta. A. A ella le gusta Wendy porque le gusta a Peter. B. Está muy celosa de Wendy porque le agrada a Peter. C. Le tiene miedo a Wendy porque Peter le tiene miedo a ella. O D. Quiere ser amiga de Wendy porque le agrada a Peter. La pregunta número 8 es, ¿qué detalles respaldan mejor tu respuesta a la pregunta número 7? Vas a subrayar las mejores respuestas. A. Tink dijo Peter, quédate quieta un segundo, ¿quieres? Wendy quiere verte. B. Ella dice que eres una niña enorme y fea y no puede ser tu hada porque es mi hada. C. Esa debe ser Tink, explicó Peter. Ella ciertamente está siendo traviesa hoy. O D. Parecía que la pequeña hada padecía un enorme caso de celos. Recuerda, escoge las respuestas que apoyan a tu primera respuesta. En esta parte pueden haber más de una respuesta correcta. Aquí vamos a hacer el protocolo back to back, face to face, ¿verdad? Vas a encontrar a una pareja y te vas a parar de atrás a atrás con ellos. Vas a escuchar a la pregunta que voy a hacer. La pregunta va a ser, ¿qué pasó en la historia, en el capítulo? Vas a voltear, vas a pensar y vas a voltear y vas a explicarle a tu compañero qué pasó. Después vas a buscar a una pareja distinta y vas a pensar cómo este capítulo se apoya al capítulo que hemos leído, capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Y vas a responder esa pregunta también. Y después vamos a terminar escribiéndolas en nuestro papel. ¿Qué conexiones puedes hacer entre este capítulo de Peter Pan y lo que leíste sobre el contexto historial de Peter Pan y cómo salió a relucir Peter Pan? Utiliza evidencias para respaldar tus ideas.
Ok, so vamos ahora a ver si pudimos lograr nuestros objetivos de aprendizaje hoy. ¿Pudiste explicar cómo el capítulo 3 se basa en el capítulo 1 y 2 de Peter Pan? ¿Pudiste explicar cómo la ilustración contribuye al texto? También acuérdate de nuestros must-haves, que eran volver a encontrar con precisión el capítulo usando palabras de transición, por ejemplo, primero, luego, después, finalmente, conectar detalles visuales con elementos de la historia, establecer conexiones claras entre cómo el capítulo 3 se basa en los capítulos 1 y 2 utilizando ejemplos específicos. Dame un pulgar hacia arriba si lo pudiste hacer, en el medio si necesitas ayuda y hacia abajo si no sabes nada de lo que está pasando. Las preguntas que están aquí son estas. ¿Qué sabes al leer este capítulo? Vas a usar una de las sentence starters de las oraciones que están en la pizarra en inglés y después puedes hablar en español, ¿ok? ¿Qué crees que pasará a continuación? ¿Por qué? En el libro. Otra vez están las oraciones para que te ayuden en inglés y después puedes terminar tu idea en español. ¿Qué elementos de fantasías notaste en este capítulo? Reflexión. Esto es donde escribimos en nuestro cuaderno. ¿En qué te hizo pensar este capítulo? Puedes escoger una de las dos preguntas y responderla en tu cuaderno. ¿En qué te hizo pensar este capítulo? ¿Qué disfrutaste o no disfrutaste? ¿Y por qué? Asegúrate de explicar el por qué.